Tenemos que entender que a través de esas cosas que nosotros, hermano, calificamos como una desgracia o una ruina muchas veces en la vida, nosotros, hermano, quizás por nuestra angustia quitamos la mirada de Dios y dejamos de ver o no entendemos que Dios está obrando a través de esas circunstancias en la vida. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 14, no lo busque, describe el amor como el vínculo perfecto. Entonces tenemos que entender qué significa amar a Dios, porque el pasaje bíblico que nosotros estamos leyendo dice a los que aman a Dios. Entonces, si usted ama a Dios, esta prédica es para usted. Tenemos que entender, hermano, de antemano que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. No se vale decir o es algo erróneo, completamente erróneo o un disparate nosotros pensar que situaciones por nuestra propia causa o por nuestro pecado nos suceden. Porque este pasaje bíblico se escucha a menudo en gente que no conoce de Dios o gente que no teme a Dios. Y muchas veces, hermanos, lo malinterpretan. Y dicen, no, todas las cosas, dice la palabra, que obran para bien. No, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces la iglesia o el pueblo de Dios tiene que asegurarse de amar a Dios con todo su corazón. Y entonces la palabra del Señor lo respalda. Entonces Dios dice, si tú me amas a mí con todo tu corazón, todo lo que te suceda va a obrar para bien en tu vida. El pastor Amílcar siempre ha predicado esto y es algo, una gran verdad. En el pecado no se cae. Como alguien diga, no, caí en pecado. El pecado se entra sigilosamente. El enemigo, hermano, tira un anzuelo con una carnada jugosa, algo que a la luz de los ojos es apetecible y nos atrae y caemos y entramos nosotros a esa situación. Entonces vale la pena entender si lo que está pasando en nuestra vida hoy en día, hermano, está bajo la voluntad de Dios. Porque si está bajo la voluntad de Dios, Dios va a tener cuidado de lo que nosotros estemos pasando, de cualquier situación. Y es más, la palabra del Señor dice que junto con la prueba Él dará la salida. Mire, ¿cuántos hombres de Dios, hermano, han sido llevados a una prisión, a una cárcel? Muchas veces, y ahí empezó un tremendo ministerio. Porque cuando estaban afuera, hermanos, muchas veces el hombre así es. Descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando estamos aquí afuera, nosotros descuidamos y todo lo dejamos para mañana. Y para mañana, bueno, Dios dice, espérate, voy a traer un poquito de fuego a tu vida, voy a traer un poquito de dificultad y te voy a llevar donde entiendas por qué yo te llamé, por qué yo te escogí. Muchos hombres en una cárcel, en un hospital, hermano, han entendido el llamado de Dios y han dicho, no, yo voy a hacer la obra del Señor. Me platicaba un hermano, me dice, cuando fui a la cárcel, hermano, yo empecé a predicar la palabra del Señor a todos los presos que estaban ahí. Empecé a reunir a 2, a 3, a 4, a 5. En un mes yo tenía como 20 ahí en la cárcel. Y allá afuera, hermano, le dije, allá afuera nunca le prediqué a nadie. Entonces todo lo que Dios permite obra para bien. De ahí este joven salió de esa cárcel, hermano, y hoy predica la palabra del Señor con todo su corazón y con amor. Se recuerda, hermanos, cuando los criados de Abraham y los criados de Lot empezaron a tener problemas por el ganado. Me encanta ese pasaje bíblico, la actitud de un hombre que confiaba en Dios con todo su corazón. Le dice a Abraham a Lot, tú escoge. Si tú vas al sur, yo iré al norte. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Abraham haber dicho en su corazón, no hay ningún problema. Vaya para donde vaya, si Dios está conmigo, no hay ningún problema. Si me tocan las piedras, ahí de las piedras van a ser pasto para mi ganado. Si no hay agua, Dios va a hacer brotar agua de la peña. Y Lot, dice la Biblia, que vio lo fértil. Lot no puso la mirada en Dios. Lot puso la mirada en las circunstancias, en lo físico, en lo que se acaba. Y la Biblia dice que Lot fue poco a poco hasta llegar a Sodoma. Mas Abraham puso la mirada en Dios.
Entonces, las circunstancias que pasan en nuestra vida tenemos que analizarlas y observar y decir y pensar, ¿qué es lo que Dios tiene después de esto? ¿Qué habrá después de esto? Papá no quiere cosas malas para sus hijos, ¿cierto? Pero sí es necesario que el hijo entienda que mientras él va creciendo, hay cosas que se le tienen que ir ministrando, hay cosas que se le tienen que ir enseñando en la vida. Entonces la actitud de los creyentes en las tribulaciones tiene que ser así, que aún aquellos que no conocen vean y digan, no hombre, este tipo está en desgracia, este hombre está en problemas, este hombre está enfermo, este no tiene pero ni siquiera para pagar su renta, pero se goza, pero se ríe, pero no reniega contra Dios. Entonces mucha gente dice, wow, yo quiero ser como ese. Yo tengo dinero en el banco, pero yo vivo en amargura, porque hay gente que tiene posesiones, pero vive en angustia, pero vive en dolor, vive en aflicciones. Porque nosotros sabemos que esas cosas no son las que traen paz al corazón del hombre, sino que eso proviene de arriba, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que trae paz a nuestras vidas. Y a su nombre. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en la casa. Y él, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda la casa por haber creído en Dios. Qué hermoso, ¿no? Los planes de Dios, que nosotros no los entendemos. El fiel y justo Job pasa por circunstancias difíciles, pero al final de los pasajes bíblicos, al final del libro de Job, vemos nosotros que Job expresa algo bien hermoso. Aunque al principio él dice, así como las chispas se levantan para volar por el aire, dice Job, así el hombre nace para la aflicción. Pero él dice, con todo y eso yo buscaría a Jehová de los ejércitos. Él sabía que el hombre nace para la aflicción, pero al final Job dice, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes. Job entendió que él no conocía al verdadero Dios, no conocía a Dios, no sabía quién era Dios. Como le conoció a través de los problemas, a través de las dificultades, entendió quién era Dios. ¿Sabe usted quién es Dios? ¿En realidad sabe quién es Dios? ¿O no lo sabe? Quizá nosotros no hemos entendido quién es Dios. Cuando nosotros hablamos, decimos, no, Él todo lo puede. ¿En la vida de quién? Él todo lo puede hacer. Para Él todo le es posible. ¿En la vida de quién? ¿En tu vida o en la vida de alguien más? Porque es bien importante cuando nosotros decimos, no, conozco un Dios que todo lo puede. Pero cuando nosotros pasamos, hermano, por ese fuego, verdaderamente nosotros seguimos creyendo que Dios todo lo puede. ¿O no? ¿Cuántas veces usted ha pasado por circunstancias, hermano, cuando al pasar todo esto se da cuenta que había un plan de Dios hermoso en todo lo que usted pasó?